Capítulo 32. Energía ilimitada. Departamento de Kara. Kara y Alex se encontraban expectantes de la pelea que se estaba desarrollando en Londres. ¿Cómo aquella mujer pudo golpear a Goku?, preguntó Kara. Bueno, Goku siempre suele confiarse, aunque ya tiene bastante entendido que en este mundo ninguna esfera del dragón lo irá a salvar, dijo Alex viendo por la tele cómo transcurría la pelea, o mejor dicho solo veían borrones en la pantalla. Si es verdad, no creo que le suceda nada, creo que lo mejor es mirar, dijo Kara atenta a la televisión. Lugar de la pelea. Eres la única alimaña que supo pelear, ante todas las dos versiones de aquella mujer que me enfrenté, dijo Grail recuperando su hacha de combate. Tú no lo haces nada mal, pero aún falta para que yo me ponga serio, dijo Goku ladeando una sonrisa. Sonrisa la cual hizo que Grail cambiara su expresión a una completamente asesina. Un simple mortal no va a menospreciarme, dijo Grail. Si eres una diosa, qué patético está siendo esto, dijo Goku. Antes que la pelea comenzara nuevamente, se le escuchó hablar a Wonder Woman. Tú dices ser mitad amazona y mitad nueva diosa, me intriga saber dónde fue tu origen de nacimiento, dijo Wonder Woman, hablando desde atrás de Goku. ¿O fue en esa patética isla donde viven todas tus hermanas? Y bueno, supones bien los que les hice, dijo Grail afilando la mirada. Diana, ante lo que escuchó, en un ataque de rabia fue a atacar directo, lanzando un golpe que Grail esquivó y logró cortarle de gravedad la pierna a Diana. Todas las personas vieron como su heroína caía al suelo con un gran corte en la pierna. Un solo corte más y tu cabeza será un coleccionable, dijo Grail posicionando su hacha en el cuello de Diana. Muere, exclamó Grail. Al momento de alzar el hacha y luego bajarla, tan solo por unos segundos, Goku había movido de lugar a Diana, no de la mejor manera ya que tuvo que darle una patada para llegar con el tiempo. Perdón por el golpe, pero no llegaba, dijo Goku riendo. Ríes, bajas la guardia, todo estando en batalla, no sé si no me tomas en serio o simplemente eres un idiota que sabe pelear, dijo Grail. Me hiciste acordar que no tengo que bajar más la guardia, por lo que te recomiendo que te largues al lugar de donde vienes, no te lo diré nuevamente de una manera amable, dijo Goku volteando a mirarla con aquella mirada que hizo que el emperador del mal temblara por completo. Por un momento sentí un escalofrío, pero luego me acordé que eras tú, dijo Grail sonriendo, aunque ella en el fondo sabía que este sujeto no era normal. Goku no dijo nada, y dejando sorprendida a Grail, ya que ella lo vio desaparecer, para luego sentir como el Saiyajin estaba detrás de ella. Espero que no decidas regresar, dijo Goku aún de espaldas a Grail. Grail se confundió e iba a golpearlo, pero Goku a gran velocidad soltó un gancho que envió a volar a Grail al espacio. Aquel golpe fue escuchado en un radio de 100 metros e hizo que de la potencia, todos los ciudadanos tuvieran que cubrirse. Demonios, ese golpe fue aterrador, dijo Diana acercándose como podía a Goku. Su ki está quieto, no se mueve, no sé si trama algo, dijo Goku aún con la mirada al cielo. Todas las personas que estaban a los alrededores, estaban completamente alucinando con lo que vieron, un solo puñetazo y sacó del planeta a una persona. Sí, no se mueve, acabaré con esto, dijo Goku. ¿Cómo?, preguntó Diana. Hazte a un lado, dijo Goku, enviando sus manos a un costado de sus caderas. Kame, exclamó Goku haciendo aparecer una esfera azul entre sus manos, y haciendo que el alrededor suyo temblase. ¿Qué es esta energía?, pensaba Diana. Sigue sin moverse, pensó Goku. Con Grail. Esta se había levantado luego del golpe, y se dio cuenta que estaba en una estrella muerta. Quiso volver al planeta Tierra, pero cuando lo quiso hacer, ella pudo notar una gran luz que se dirigía hacia ella, la cual se hacía más grande mientras más se acercaba. Lo mejor será que me vaya, pensaba con pavor Grail, al ver cómo ese ataque estaba al borde de consumirla, pero antes de eso logró crear un portal e irse con Goku. Aquella luz azul que iluminó toda la Tierra, la cual asombró a todo el mundo, dejando con más dudas que noticias a los periodistas.
Las personas que estaban en el lugar vieron cómo aquel héroe rubio caminaba a Wonder Woman, la cual estaba en el suelo ya que no podía caminar por la herida. Eso fue increíble, dijo Diana viendo una mano que era tendida hacia ella. «¡Qué caballero!», volvió a decir la amazona aceptando la ayuda del Saiyajin. «¿Estás bien?», preguntó Goku. «Eso creo, no puedo moverme pero estoy viva para poder luchar nuevamente cuando me recupere, volveré a mi isla y seré curada con el rayo violeta», dijo Diana. «¿Rayo violeta?», dijo Goku con duda. «Sí, es un rayo curativo, que solo tiene ese nombre», dijo Diana sin más. «Luego el malo soy yo para elegir nombres», pensaba Goku. «Deja que te lleve, no creo que puedas dar un paso sin besar el pavimento», dijo Goku sonriendo. «¿Me estás retando, Son?», intentó decir Diana, pero Goku le tapó la boca. «Sí, sobre eso, ellos me conocen como Kakaroto», dijo Goku riendo. «Puf, no me digas que eres como Batman y Superman, los cuales no les gusta que expongan sus nombres», dijo Diana. «Bueno, yo soy nuevo en este mundo, y recibí ayuda de persona que es mejor proteger con una identidad», dijo Goku. «Ya veo, no importa, por mi parte yo solita llegaré a mi isla», dijo Diana que intentó dar un paso, pero al darlo su rodilla se dobló al punto de casi caer, solo que una mano en su abdomen la detuvo de caer. «Sí, creo que te llevaré yo», dijo Goku. «Si tu mano estaría 2 centímetros más arriba, serías tendencia en náuticas». «Bueno, creo que ya lo está haciendo», dijo Diana sonriendo. Goku no era tan tonto como para no entender a qué se refirió Diana, solo retiró su mano de ahí y cargó a Diana como si fuera una princesa. «Bueno, ahora sí lo serás, creo a que Batman no le gustará esto», dijo Diana riendo. Goku la miró confundido, pero antes de que hiciera algo más que lo afectara, decidió despegar en un gran impulso al cielo. Hotel National City. «Fue un buen golpe, ¿no lo crees?», dijo Jason a Dick. «Y que lo digas, ya podemos estar avisándole a Bruce que ni de broma haré enojar a ese sujeto», dijo Dick. «Por empezar ni pienso acercarme», dijo Jason. «Sí, aunque resolviendo algo, creo que ese sujeto Kakaroto, no es ese tal Son Goku, bueno, al menos que sepa cambiar su pelo y sus pupilas en segundos», dijo Dick. «Siendo un alienígena podría, pero lo dudo, podríamos decir que Bruce se equivocó esta vez», dijo Jason con una leve risa. «Aunque es raro, creo haber visto a Bárbara y Dina en el lugar, pero bueno, ellas saben quién es Diana», dijo Dick. «Con Bárbara». Bárbara junto a Dina habían regresado al hotel, para poder mirar con detalle la pelea. Ellas ahora estaban hablando de cómo Goku se había ido con Diana a su isla. «Ya le avisé a Cara de todo, para que no haya ningún herido, nadie quiere ver a una kryptoniana enojada», dijo Bárbara. «Sí, por esta vez te doy la razón, ya que la amazona fue más rápida que yo», dijo Dina. «Como sea, ahora tenemos que ver cómo seguimos con la identidad de Goku. Bueno, fue para nosotros que él haya activado su Super Saiyajin, es una manera de que oculte, la gente usualmente no es muy lista», dijo Bárbara. «Bueno, a mí me gusta más sin máscara», dijo Dina. «¿Tú por qué nunca usaste una?», dijo Bárbara rodando los ojos. «A eso me refiero, yo lo veo mejor así», dijo Dina sonriendo. «¿Quién se ve mejor?», preguntó Goku que apareció a un costado de Dina, haciendo que ésta dé un salto del susto. «Voy a tener que comprarme un respirador portátil, para cada vez que hagas eso», dijo Bárbara igual de alterada que Dina. «Qué rápido has vuelto», dijo Bárbara. «Bueno, sé que solo la dejé en su cama junto a ese rayo violeta que la iba a curar, luego me despedí», dijo Goku. «Oh, ya veo. Te haré otra pregunta, ¿alguien te vio antes que empezara la pelea?», preguntó Bárbara. Goku lo pensó, había varios ki alrededor y sería bastante confuso. «No lo sé», dijo Goku. Bárbara se puso a pensar, ¿qué podría pasar en dado caso de que alguien lo haya visto a Goku en su forma base? La única persona que andaría de preguntona sería Bruce, más nadie más. En eso Dina prendió el televisor para ver lo que se estaba diciendo en las noticias sobre la pelea que tuvo Kakaroto contra ese ser desconocido que decía ser hija de Darkseid, un enemigo que Superman y la Liga ya había enfrentado tiempo atrás.
Kakaroto, un héroe con una fuerza más allá de la comprensión misma, dijo el periodista. Bueno, al menos sabemos que tu identidad no fue vista. Si te nombran como Kakaroto, creo que fue lo único fácil de deducir para ellos, dijo Bárbara con una sonrisa burlona. Barbs, no todos tienen tu cerebro para pensar de tal manera, dijo Dina. Como sea, Goku, tendrás que mantener tu transformación del Super Saiyajin para pelear. Ya no sirve de nada que te coloques una máscara, dijo Bárbara. Goku asintió. Eso no sería problema de igual forma su primera fase ya estaba dominada. National City noche. Lugar de ciencias ambientales. Kara y Alex, luego de ver que la pelea que tuvo Goku salió todo perfecto, decidieron ir a investigar el problema de los doctores que estaban investigando un parásito que estuvo vivo dentro de un lobo por bastantes años. ¿Dr. Jones?, inquirió Alex mirando a todos lados, ya que el ambiente se sentía abandonado. Ella había llegado con Super Girl y en ese mismo momento ambas vieron lo era el doctor, o mejor dicho su piel yacía tirada en el suelo cual prenda. Igual a los otros cuerpos que estaban en el Ártico, dijo Alex. Debería de llamar a Kakaroto. Esto es horrible y grave, dijo Kara. ¿Es grave o solo intentas saber si no está con Wonder Woman tomando un whisky?, dijo Alex con tono burlón. Kara la vio de manera ofendida y solo bajó el teléfono. ¡Cuidado!, alertó Alex a Super Girl. Ella se dio vuelta para ver cómo un escritorio volaba hacia ella. Con tan solo extender su puño el escritorio se desintegró. Arriba las manos, John, dijo Alex apuntándole con el arma. No, y tampoco dejaremos que llamen a su aliado Kakaroto, dijo John, aunque su voz era rara. John salió volando, gracias a un golpe que Super Girl le propinó. Lo siento amigo, pero tampoco lo íbamos a llamar. Nosotros sobramos para derrotarte, dijo Super Girl, que lo tomó de la camisa y lo levantó. John aprovechó eso y tomó su brazo, comenzando a absorber su energía vital. ¡Qué gran poder! Nos encanta, dijo John, que soltó a Super Girl. No te preocupes, aún te necesito con vida, dijo John. Aléjate de ella, dijo Alex, que comenzó a dispararle, pero las balas solo rebotaron en él ya que tenía la inmunidad de Super Girl. John se acercó rápidamente, sacándole el arma para luego aplastarla. National City, joyería. Vamos, apúrense, antes de que Kakaroto o Super Girl aparezcan, dijo un ladrón, que junto a sus compañeros acababan de dejar incapacitado a unos guardias en un joyería. ¿Tanta prisa tenemos? Si de seguro aquella zorra se encuentra con Kakaroto en algún hotel de National City, dijo otro de los ladrones, agarrando más diamantes. Puff, yo no me arriesgaré para salvarte. Si vienen te quedas solo, ¿entiendes?, dijo el primer ladrón. A eso se le llama compañerismo, gritó una persona, haciendo que los ladrones voltearan a ver. ¿Nos reconocen?, dijo aquella persona que gritó con una sonrisa. Red Odin y Gwyn, ¿qué demonios hacen aquí?, dijo el segundo ladrón temblando. Bueno, realmente solo íbamos saliendo de esta ciudad, y dio la casualidad que nos cruzamos, dijo Nick Gwyn a modo de burla. ¿Lo hacemos a tu manera o a la mía?, dijo Red disparando al diamante que tenía en la mano el segundo ladrón. Nick Gwyn solo suspiró. Ya era tedioso tener que controlar a Jason. Oye, no dispares, nos rendimos, dijo el primer ladrón. Esto fue muy fácil, en Gotham me hubieran disparado a mí primero, dijo Red. Y que lo digas, dijo Nick Gwyn. Hotel. Con Bárbara y Dina. Dina estaba echada en el sofá aburrida sin poder hacer mucho, ya que Bárbara estaba hablando con Elena sobre trabajo, y sobre algunos asuntos que involucraban la telequinesis de Goku. ¿Dónde estará Goku? Ya hace 2 horas que no vuelve, divulgaba Dina mirando el teléfono. De acuerdo Elena, le diré a Goku que cuando volvamos revise tu mente para averiguarlo, dijo Bárbara. Dina levantó una ceja al escuchar eso y dirigió su mirada hacia Barbs. ¿Pasó algo con Elena?, preguntó Dina. Bárbara colgó la llamada. No lo sé, cuando volvamos habrá que ver. Dijo que tuvo un raro sentimiento de peligro y que algunas visiones raras donde Goku se veía involucrado, dijo Bárbara pensando en qué podía ser, pero no supo deducirlo.
Es raro eso, primero una guerrera diosa amazona, luego esto, decía Dina pensativa. Hablando de Roma, ¿dónde está Goku?, preguntó Bárbara. Dijo que iba a caminar, ¿a dónde? No me preguntes, dijo Dina. Bárbara se dio la vuelta para agarrar unas papas, pero ya no había ninguna, lo cual era obvio que Goku se las había llevado. Como sea, voy a ver las noticias de National City, hay que mantenerse al tanto, ya que no estamos en la ciudad, dijo Bárbara. Dina solo se quedó sentada esperando que Bárbara leyera las noticias, pero al no escuchar nada volteó la mirada y vio a una Bárbara con los ojos abiertos. ¿Qué pasó ahora?, preguntó Dina acercándose. Dina al ver el PC, leyó la noticia. Red Odin y Gwyn detienen un robo en una joyería. Pero eso es en National City, ¿qué demonios hacen ellos ahí?, dijo Dina con grandes sospechas de que Bruce los envió para vigilarlas. Nada bueno, Goku debería de volver así les aclaramos algunas cosas, dijo Bárbara siguiendo leyendo. Con Goku. Este se encontraba caminando, observando la enorme ciudad y lo distinto que era todo de su mundo. Me pregunto qué estarán haciendo en mi mundo, Vegeta seguramente se haya vuelto más fuerte. Demonios, si yo aquí no he llegado a mi fase divina, tendría que alcanzarla cuanto antes. Eso me recuerda que una persona bastante importante quería hablar conmigo según esa chica llamada Muerte, pero dijo que vendría por mí luego de un suceso que me pasaría, pensaba Goku mirando al frente de manera seria. La gente que caminaba a su alrededor lo miraba de manera curiosa, pero al ver la seriedad que manejaba Goku, volteaban la mirada hacia otro lado. Veo que aún te gusta pasear a pesar de la pelea que diste hace rato, dijo la voz de una mujer detrás de Goku. Al voltearse vio a una multitud de gente, sacando fotos a la tan aclamada Wonder Woman. Oigan, ¿y quién es este don nadie? ¿Cómo una mujer tan hermosa como Wonder Woman le puede estar hablando?, dijo un periodista. Solo quería tomar un poco de aire y ver la ciudad, a ver si encontraba comida que llamara mi atención, dijo Goku sonriendo. ¿Puedo acompañarte?, fue la pregunta de Diana que dejó con la boca abierta a todos los periodistas. Y ustedes señores retírense, dijo Wonder Woman empuñando su espada. Creo que es su novio o algo por el estilo, nunca hemos visto a Diana hablar con hombre de esta manera. Al ver que nadie se iba, Diana alzó su espada, haciendo que todos se vayan del lugar. Es curioso cómo tienes que hacer para librarte de ellos, dijo Goku dándose la vuelta para seguir caminando. Hay días que es muy pesado lidiar con ellos, ¿y tú solo estabas caminando?, preguntó Diana. Goku solo asintió. Te pediré algo, y es que no digas quién soy en realidad, porque traería problemas a la gente que me ayudó en este mundo, a poder adaptarme, y no quiero eso, dijo Goku. Diana sonrió, eso era muy honorable para ella. Descuida, tu secreto está a salvo conmigo, pero te preguntaré algo, ¿eso era todo tu poder?, dijo Diana. Bueno, realmente no, parte de mi poder está sellado, y poco a poco lo estoy liberando, dijo Goku. Ella solo le asintió para que siguiera hablando. Estoy tan cerca de poder llegar a mi tercera fase del Super Saiyajin, pero algo me falta, dijo Goku. Bueno, si quieres entrenar, me lo puedes decir y mi isla estará siempre disponible para que lo hagas sin ningún problema, dijo Diana. Deo. Al día siguiente. Alex y Kara habían regresado a la Deo luego de ser atacadas por el parásito. Kara estaba por llamar a Goku para que los ayudara, pero pensó que ellos podrían con un simple absorbe energías. ¿Qué fue lo que sentiste?, preguntó Alex a Kara que se encontraba en una camilla. No sé, fue raro, pero lo que sí noto es que aquel parásito no quiere matar a su huésped, es como si se alimentara de él, dijo Kara. Encuentra un huésped y se alimenta de su energía vital, hay que detenerlo, antes de que pueda apoderarse de más energía, incluso si logra apoderarse de tu energía, Kara, podría ser un gran problema, dijo Jon. Bueno, para Goku no sería problema eliminarlo de la faz de la Tierra, dijo Bin haciendo la pose del Kamehameha. Todos negaron con la cabeza. Entonces vamos a llamarlo, dijo Kara a punto de agarrar su teléfono.
No señorita, Goku en estos momentos debe estar ocupado, y segundo él hace nada acaba de pelear contra una mujer semidiosa, amazona y permutada, así que no hay que sumarle más problemas, dijo Alex con el celular de Kara en la mano. Kara solo hizo un puchero, ella solo quería hablar con Goku. Si el poder de Goku llegara a caer en las manos de aquel parásito, sería bastante problemático por no decir un poco nuestra perdición, dijo Win. Un agente en esos momentos se acercó a Hon y Win para decirles que un portal bastante raro se había avistado por la ciudad, pero desapareció bastante rápido. Enfermería. Sabes que no me gusta ocultarle cosas a Goku, no sé por qué no quieren avisarle de lo que está pasando, ya sé que es bastante confiado, pero no creo que se deje absorber por un parásito, dijo Kara con puchero mirando a Alex. Déjame dudar de eso, lo más seguro es que le daría un poco de ki para que tuviera más fuerza y la pelea sea más divertida, dijo Alex devolviéndole la mirada a Kara. Buen punto, dijo Kara sin nada más que acotar. Tengo otra noticia que decirte, hubo un asalto a una joyería y adivina quién detuvo a los ladrones, dijo Alex buscando la noticia en su pad. Supongo que la policía o mi primo que andaba de pasada por aquí, dijo Kara, hasta que vio la noticia. Sí, son los héroes de Gotham, no sé qué hacen aquí, dijo Alex. Supongo que estarán investigando a Kakaroto, pensaba Kara. No lo sé, pero si están acá es porque Batman los envió, no creo que vengan de visita a National City, dijo Kara. Bueno, puede que sí, Gotham es un lío siempre, capaz se querían tomar un descanso, dijo Alex. Kara la vio de manera de rara. Ok, no dije nada, pero ¿cuál será el motivo por el cual estén aquí?, dijo Alex pensando. Hotel. Definitivamente en National City algunos ladrones son más nenas que en Gotham, dijo Jason. Por lo menos fue rápido, dijo Dick. En ese momento la pantalla de la tablet sonó, era Bruce. Hola Bruce, ¿qué pasa?, dijo Dick. Solo espero que no anden haciéndose los héroes por National City, ya que no queremos que Bárbara los ponga como punto de mira, dijo Bruce. Jason y Dick se miraron y rezaron que nadie los haya visto. Por supuesto, Bruce, respondió Jason. Una mirada seria fue lo único que recibieron por parte de Bruce. ¿Pudieron sacar alguna pista sobre Goku?, dijo Bruce. Realmente, lo único que podemos decir es que no es Kakaroto, ya que uno es rubio y otro es un azabache, dijo Dick. Yo no estaría seguro de eso, dijo Bruce. Por favor, ¿me vas a decir que puede cambiar hasta las pupilas de sus ojos?, dijo Jason con burla hacia Bruce. Bruce solo le dio una mirada. Y si tan solo vamos a hablar con Kakaroto, y vemos qué sucede, ante cualquier duda nuestro rastreador estará activo, dijo Dick. De ninguna manera, eso es muy mala idea, no sabemos si al verlo a ustedes reaccionará bien, puede que sepa por alguna otra fuente que lo estamos espiando, dijo Bruce. Eso lo hace más divertido, dijo Jason saliendo por la ventana, junto a su equipamiento. Yo lo vigilo, no hay de qué preocuparse, dijo Dick. Igual en fuerza a Superman, dime tú dónde está el problema, respondió Bruce de manera seria. El problema está en que todavía no encontraste su debilidad, dijo Dick con una sonrisa burlona. Con Bárbara y Dina al día siguiente. ¿Dónde estará Goku?, preguntaba Bárbara mirando hacia todos lados. Sí, creo que se va a perder la presentación de las cápsulas a todas estas empresas, dijo Dina riendo. Bárbara solo rodó los ojos. Hola chicas, dijo Diana que venía caminando detrás de ellas. Oh Diana, eres tú, qué gusto volver a verte, dijo Bárbara. Ajá, qué gusto, roba hombres, pensaba Dina. Hola Diana, dijo Dina con una sonrisa. ¿De casualidad no has visto a Goku por algún lado? Él no tiene que hablar en la presa, pero tiene que estar presente porque es el creador, dijo Bárbara. Bueno, de hecho él venía conmigo, pero lo perdí de vista apenas dejé de verlo, dijo Diana confundida. Por cierto, ¿qué hacía Goku contigo?, dijo Dina. Bueno, me estuvo contando un poco de él ayer, me lo había cruzado caminando de noche y bueno, me dio la invitación a caminar con él, dijo Diana. Que claramente no desaprovechaste, dijo Dina. ¿Qué? ¿Qué?
fue el cuestionamiento de ambas mujeres. Ya basta Dina, continúa Diana. Dijo Bárbara. Bueno, él ayer me dijo que si quería entrenar con él, así que fuimos a unas montañas. Y siendo sincera, su poder es bastante asombroso, es muy confiado pero sabe pelear, dijo Diana. Por supuesto que es asombroso, recalcó Dina. En eso concuerdo, y supongo que te habrá dicho que no digas nada sobre su identidad, dijo Bárbara. Sí, me dijo sobre eso, y lo entiendo porque quiere protegerlos a ustedes, dijo Diana. ¿Él te dijo eso?, preguntó Dina. Sí, me dijo que si fuera por él estaría haciendo su vida sin tanto drama, dijo Diana riendo. Es un tierno, dijo Dina. Bueno, será mejor que vayamos entrenando, porque lo primero que hay es una competencia de comida y luego viene la conferencia, dijo Bárbara, que junto a las chicas entraron. Al entrar, lo primero que les invadió fue el olor a comida que había en toda la sala. Dios, me va a entrar hambre de tanto oler esto, dijo Dina. Y que lo digas, dijo Bárbara. Esa persona come muy rápido, dijo Diana mirando a los participantes. Bárbara y Dina vieron a dónde estaban los concursantes y notaron cómo la comida en un lugar iba desapareciendo como si la estuviesen tirando de la mesa. Esas puntas, dijo Bárbara en un tono bajo. Ese pelo, dijo igualmente Dina. Y el ganador es el señor Son Goku, dijo la presentadora con algo de pudor al ver cómo el azabache se devoró la comida. Miren, es Goku, dijo Diana. Sí, creo que ya lo habíamos notado desde antes, dijo Bárbara. Goku levantó la mirada al sentir el ki de Bárbara y Dina. Hola chicas, gritó Goku con una sonrisa. Bueno, al menos sabemos que está bien, dijo Dina devolviéndole el saludo a Goku. Creo que es complicado que le hagan algo a Goku, es muy bueno para su suerte, dijo Diana. Sí, y por eso es muy ingenuo y lo pueden engañar, dijo Bárbara. Minutos más tarde, Goku ya había terminado su competencia en la cual salió ganando, algo que no fue gran noticia para las chicas, que ya sabían cómo comía el Saiyajin. ¿Ya estás satisfecho con tanta comida?, preguntó Bárbara a Goku. Bueno, realmente no me dieron postre en esa competencia, dijo Goku con algo de decepción. Bárbara ante eso no sabía para dónde mirar para no quedar mal enfrente de la princesa Diana. Descuida Barbos, ya lo he visto comer, dijo Diana con una sonrisa. Oh bueno, me quedo más tranquila de eso, dijo Bárbara. ¿Qué tiene de malo que coma?, preguntó Goku con toda su inocencia. Que no comes como una persona normal y parece que te fueses a tragar el plato, dijo Dina riendo. No es chistoso si lo dicen así, dijo Goku. Es divertido verte comer, dijo una mujer de pelo negro que pasaba por ahí tocándole el hombro a Goku. Goku sabía perfectamente quién era. ¿Qué hace aquí?, se preguntaba este. Veo que no pierdes el tiempo, Goku, dijo Dina. Goku alzó una ceja en señal de no saber de qué hablaban. National City noche. Deo con Cara. Quiero golpear a Parásito, dijo Cara seguida de Alex. Es tu oportunidad, dijo Jon. Tu tecnólogo te tiene un pista, dijo Win con una sonrisa. ¿Dónde está ahora?, preguntó Cara. En su empresa, saldré en unas horas, dijo Win. Vamos, dijo Cara mirando a Jon que le asintió. París, atardecer. 2 horas después del concurso y la junta de trabajo. Bueno, iba a preguntar si querían que los lleve, pero me olvidé que están con él, dijo Diana mirando a Goku. El cual estaba hablando con un niño el cual tenía un algodón de azúcar y no le quería convidar a Goku. Es completamente un niño, perdón que tengas que verlo así, dijo Bárbara con una sonrisa. Es una persona muy peculiar, Goku, solo recuerden que dentro de poco iré a National City a hacer negocios con ustedes, dijo Diana. Claro, ya tengo anotada nuestra fecha de reunión, dijo Bárbara. Diana ante eso abrazó a las chicas y luego a Goku, el cual ya se habían rendido en pedir comida. Nos vemos Diana, dijo Goku sonriendo. Espero que no te olvides que me prometiste entrenar otra vez, dijo Diana con una sonrisa a Goku. Goku le asintió.
Si Goku, yo también quiero ver cómo entrenan, dijo Dina sonriendo. Goku iba a contestar, pero su celular sonó, era Alex. Este contestó, y su mirada de una sonrisa pasó a una mirada seria, cosa que no pasó por desapercibida por Dina y Bárbara. ¿Sucede algo, Goku?, preguntó Bárbara. Goku no respondió y no le importó si había personas alrededor, tomó a Dina y a Barbs por el hombro y desapareció de la vista de todos. El último pensamiento de Bárbara fue pensar que Jason, que se encontraba en National City, había hecho algo. Minutos antes. National City. Ran Reilly estaba listo para irse en su auto. Señor Reilly, dijo una voz. Reilly giró para ver de pie ahí a Hans. Nunca tuve el placer de conocerle en persona, dijo Hans extendiéndole la mano para saludarlo. Reilly vio su mano y la ignoró dándose la vuelta. Usted me despidió, dijo Hans con un tono de rencor. Intenta recuperar su trabajo. Porque no pasará, dijo Reilly. No, vine a detenerlo antes de que le haga más mal al mundo, dijo Hans. En ese momento apareció Super Gear. Rudy, está infectado, tiene que acompañarme, dijo Super Gear. Kakaroto no vino contigo, bueno, me tendré que conformar con una mujer de Krypton, dijo Hans. Me temo que el señor Reilly no está en el menú, dijo Reilly, o mejor dicho Jon, cambiando a su forma de marciano. A este planeta no le gustan los parásitos. Este planeta agoniza y nosotros decimos salvarlo, dijo Hans. Este lanzó un golpe a Jon que lo tomó por sorpresa y lo mandó a volar, luego quiso golpear al Super Gear que fácilmente lo esquivó y lo conectó en el estómago, enviándolo a estrellarse contra una estructura. No tocarás nunca Kakaroto mientras esté yo viva, dijo Super Gear. Jon sintió un escalofrío e intentó escapar arrastrándose como podía, pero no vio venir la patada de Jon. No ataque directo, gritó Super Gear. Siendo demasiado tarde, ya que Parásito lo tomó del cuello y lo comenzó a drenar. Y en segundos Hans comenzó a mutar en algo irreconocible. No. Alex llama a Goku, haré lo que pueda para entretenerlo, dijo Super Gear. Hans dejó caer a Jon como un saco de patatas y volteó a mirar a Super Gear. Bien, Kara, es hora de demostrar que Goku no te enseñó las cosas por nada, pensaba Kara. Kara lanzó su visión de calor, pero Parásito se volvió intangible. Genial, ahora copia los poderes de Jon, dijo Kara no muy contenta. Super Gear se movió a super velocidad y impactó de lleno a Parásito, y al momento de darle sintió como perdió algo de energía, pero aún estaba bien. Parásito elevó la vista solo para ver a Super Gear enfrente de él, y sentir cómo comenzó a conectar golpes de izquierda a derecha. Parásito intentaba esquivar pero completamente inútil ante la velocidad de un kryptoniano. Kara ahora sabía cómo bloquear y anticipar los golpes del enemigo. Aunque algo estaba claro, y es que ambos sabían que con cada golpe de Super Gear, su energía se iba drenando poco a poco, pero a este paso el que iba a ser noqueado iba a ser Parásito. Kara en esos mismos momentos esquivaba un golpe de Parásito, ella lo esquivó, le dio una patada que lo envió a barrer el suelo. Un poco más y ya tendría que estar rezándole a su mamá, si tiene, pensaba Kara. Kara no dudó y fue a darle un buen golpe para poder terminar la pelea. Pero Parásito al ver eso, volteó la mirada viendo a Jon tirado en el suelo, lo tomó como escudo, haciendo que Super Gear no pueda moverse del lugar. No seas tramposo y suéltalo, dijo Kara. De acuerdo, ¿lo quieres? Tómalo, dijo Parásito arrojándolo. Kara lo atrapó de frente, pero no vio que Parásito se movió rápido, tomándola del cuello y alzándola. Suéltame, exclamaba Kara golpeando el brazo de Parásito. Parásito comenzó a apretar los dientes, ya que los golpes de esa chica dolían de verdad. Aunque luego de aguantar un rato, pudo sentir cómo empezó a ceder, él la miró como su vista empezaba a caer y al mirarse a él cada vez era más grande. Antes que pudiese terminar la frase, sintió un puñetazo que lo envió a volar al cielo. Kara ante eso caía al suelo, pero rápidamente fue atrapada por Bárbara y Dina. Parásito apretó tan fuerte los dientes que terminó por romperlos. Definitivamente ese golpe le había dolido, pero sintió un aumento en su poder. Al estar en cielo miró hacia abajo, y vio unos pelos azabache en punta.
Goku, al ver que se estaba alejando en el cielo, quiso sentir su ki para aparecer detrás de él y reventarle, pero al hacerlo se confundió al sentir energías de humanos, la de Kara y Hon. Al voltear la mirada vio a una Kara con arrugas en los brazos de Bárbara. Hon está de la misma manera, dijo Dina yendo a ver a una pasa de uva media verde. ¿Qué le está pasando?, dijo Goku preocupado. Los han drenado como si fueran combustible, dijo Bárbara mirando a Kara. Goku pensó rápido y creó una bola de energía amarilla que iluminó la zona. ¿Qué haces, Goku?, dijo Bárbara con pudor. Ella, gracias a los recuerdos de Goku, sabía que tan peligrosas eran esas esferas por más pequeñas que se vieran. Tranquila, no es un ataque, dijo Goku, que de un envión hizo que la esfera entrara por el pecho de Kara. Goku, ya sé lo que intentas hacer, pero creo que no funcionará. La fisionomía de un kryptoniano es muy distinta a lo que puedes conocer, y su base para recuperarse es la energía solar, no la vital, dijo Bárbara, ya que vieron ambos que no había pasado nada. Ya veo, dijo Goku serio. Hay que llevarlos a la DO, de seguro tendrán un Kama solar que ayudará a Kara, dijo Bárbara, siendo respondida por Alex, que había vuelto y le confirmó lo que dijo ella. Goku acercó a Hon. Dina, mantén una mano en Hon y toca mi hombro, lo mismo hagan ustedes, dijo Goku, que por último miró a Bárbara y Alex. Goku se concentró en el DO y intentó buscar el ki de una persona que seguro estaría ahí, Win. Win debería estar en la DO junto a Monel, dijo Alex al ver que Goku estaba buscando a quien teletransportarse. Goku lo encontró y con eso desaparecieron. En un lugar alejado. Parásito había aterrizado en un lugar despejado, o bueno, eso creía él. Te han dado un buen golpe, dijo una voz robótica. Parásito vio a su costado y era un dron lo aquello que había hablado. No detecto energía vital en ti, ¿qué quieres?, inquirió Parásito. Somos de Cadmus, y solo tenemos algo en común y es eliminar a Kakaroto y Super Girl, pero como han masacrado a mi muchacho Keyboard Superman, solo te ayudaré dándote esto, emitió el dron, dejando caer un chip. Esto bloqueará tu energía vital ante cualquier detección, eso te dará tiempo antes que Kakaroto te encuentre, dijo el dron y con eso se autodestruyó. DO. Win estaba intentando convencer a Monel de que hable con Goku y le diga lo que sucedió con Kara en el trabajo, que Goku no le diría nada sobre eso. Monel iba a hablar sobre el tema, pero en eso vieron a aparecer a Goku con un anciano en el traje de Kara, a Dina sujetando una pasa de uva verde pero pasada de estación. A ver, ¿qué pasó?, dijo Monel. Sí, ¿quién es la anciana y la pasa de uva?, preguntó Win, recibiendo un golpe en la cabeza por parte de Alex. Rápido, Goku, tráelos aquí, dijo Alex. Goku hizo caso y fue con Alex, llegando a la sala de emergencias, colocando a ambos en sus camillas. Este vio todo lo que Alex colocó en sus cuerpos, para que recuperaran sus energías. Al sentir una leve firma de ki, se tranquilizó. Bueno, me van a decir que era eso que Goku mandó a otro continente, dijo Bárbara. De forma resumida, es un parásito que apareció en un cadáver de un lobo, y bueno, tomó posesión de un humano y terminó por absorber energía, convirtiéndose en eso, dijo Alex resumiendo. ¿Por qué no nos llamaron antes?, preguntó Dina. No queríamos que te hicieran algo, dijo Monel en tono coqueto. Lo único que recibió fue una cachetada. Ellas me aman, dijo Monel mirando a Win, que solo negó con la cabeza. Todos pensamos que podríamos controlarlo, y que sería malo que este parásito tomara la energía de Goku, dijo Alex. Mi pregunta es saber cómo curaremos a Hon, preguntó Win, ya que sabía que era el último hijo de Marte. Alex ante eso recordó y contó todo lo que le contó Hon, de aquella persona que había conocido en el bar. Bárbara, ante lo oído, ordenó a Alex que vaya a convencer a Mgan de ayude. Ella giró a mirar a Monel, el cual ya no estaba en el lugar. Si buscas a Monel, acaba de irse, dijo Goku, que volvió a mirar a Kara. Alex no perdió tiempo y fue directamente al bar. Por su parte, Win le preguntó a Goku si podía encontrar a Parásito y eliminarlo de una vez. Goku asintió e intentó encontrarlo, pero no había rastro de él. Su ki desapareció de golpe, dijo Goku. ¿En serio?,
Eso es un problema grande, dijo Win. Sí, dijo Goku. ¿En qué piensas? Dijo Win mirando a Goku. Si no aparece, dijo Goku apretando los dientes, haciendo que por un momento tiemble la zona donde estaba Win. Win por un momento rezó 3 glosarios en segundos, al sentir que su lugar comenzó a temblar. Bárbara y Dina, que estaban buscando una señal de donde se visualizó a Parásito, sintieron el temblor. Descuida, solo hay que intentar encontrarlo rápido, dijo Bárbara apurándose antes que Goku rompa algo. Tengo algo, y es a las afueras de National City, dijo Dina. Señálame con el dedo para dónde tengo que ir, dijo Goku, que se acercó a ellas. Sería en esa dirección, dijo Dina señalando al norte. Bien, dijo Goku yendo al balcón. Los agentes de la DO, al ver caminar al Saiyajin con una cara de mala muerte, lo único que hacían era apartarse. Goku, toma el traje. Bárbara no terminó la frase, ya vio a Goku salir volando, y como a mitad de este se vio como Goku pasó a su fase del Super Saiyajin. Bueno, al menos se transformó, dijo Dina. Algo es algo, dijo Win mirando el resplandor dorado que se alejaba. Con Goku. Goku apenas ver que salió de la ciudad, el primer páramo que vio, fue donde aterrizó, notando que no había nadie. No veo a nadie, dijo sin más Goku por el comunicador. Bárbara, que estaba al tanto de su localización, vio extrañada, ya que ahí es donde habían recibido una señal. Es raro, la señal se detectó ahí, no bajes la guardia ante nada, Goku, dijo Bárbara. Goku aún seguía en el suelo hasta que escuchó unos pasos. ¿Quién diría que te vería la cara tan pronto?, dijo un sujeto encapuchado. Goku lo vio de reojo y notó que no tenía ki, por lo que supuso que era un androide. No eres Parásito, ¿qué quieres? Dijo Goku. Bueno, Kakaroto, o no sé si tienes otro nombre, primero me presentaré, soy Cyborg Superman, o mejor dicho era el original Ankensau, dijo Cyborg Superman destapándose la cabeza. Los ojos de Goku se ampliaron levemente al notar el parecido con Hon. National City, pleno centro. Parásito estaba buscando a Reaji por la ciudad. Reaji por su parte estaba dando un discurso de por qué la humanidad se estaba por extinguir por científicos equivocados y medios liberales con cosas ingenuas que anunciaban el fin del mundo. Reaji. Fue el grito de Parásito acercándose a su presa. Reaji al verlo intentó correr, pero lo primero que hizo fue tropezar con el primer cordón de la calle. Parásito se estaba acercando lentamente para absorber su energía. Ya, detente. Gritó Mon, el que justo había salido del bar alienígena. Parásito detuvo su caminata, volteando a ver a quien le dijo que se detuviera. Mierda, está viniendo, dijo Monel. Con Goku. Cyborg, ya veo, por eso no puedo sentir tu ki, dijo Goku. Kakaroto, o bueno, no estás con el traje, ¿cierto? Todo eso ha sido una trampa. Parásito está en la ciudad en pleno centro, junto a Monel, dijo Bárbara por el comunicador. De acuerdo, iré para allá, dijo Goku. No haría eso si fuera tú, de lo contrario iré a matar a las personas en la ciudad, dijo Cyborg. Goku antes de salir volando se detuvo, mirando seriamente a Cyborg. Veo que tengo tu Aten. Quiso terminar de decir Cyborg, pero en un instante notó como sus brazos fueron sacados de su lugar. Sin brazos no creo que puedas hacer mucho, dijo Goku, viendo como Cyborg caía al suelo. ¿Qué pasó, Goku? Preguntó Dina. Nada, solo se le cayeron los brazos, dijo Goku, que salió en un despegue al cielo. National City Centro. Monel, al notar que Parásito intentaba agarrarlo, lo primero que pensó fue correr y esconderse entre los autos, cosa que de mucho no le servía, ya que Parásito mandaba a volar los autos. Esto no era parte del plan, si me toca me dejará como ajón, y yo todavía soy muy joven para verme como un viejo, decía Monel, que seguía corriendo. De un momento para el otro unas explosiones en el cuerpo de Parásito se hicieron presente. Bueno, me salió árabe el bicho, dijo Monel, no entiendo el por qué explotó en varias partes de su cuerpo, pero no lo había pasado nada. Supongo que estás bien, dijo un sujeto con un traje celeste y negro, junto a un antifaz.
A lo lejos se veía otro sujeto, pero este estaba con una máscara roja y un traje de motoquero. Sí, gracias, dijo Monel sin más. Son Nickduin y Redwood, fue el pensamiento rápido de Monel. Se dice gracias, dijo Redwood. ¿Tienen algo más? Porque eso no lo detendrá, dijo Monel. ¿Con quién te piensas que hablas? Dijo Redwood. Enfermería. ¿Qué está sucediendo? Dijo Alex, que acababa de llegar. Monel, dijo Bárbara antes que le bajara la presión, al ver a Redwood y Nickduin en el lugar. Descuida, estará bien, dijo Dina. Kara en ese momento se levantó de golpe, aún estaba mareada pero ya había recuperado su apariencia. Alex. Tranquila linda, aquí estoy, dijo Alex, que fue rápido con su hermana. Dina, ¿Goku no tiene un cámara en el pecho? Preguntó Win. Tienes razón, lo pasamos por alto, al ver que no se puso su traje, peor la cámara sigue ahí, bien pensado, dijo Dina. Al prender la cámara lo único que veían era un borrón en la pantalla, ya que la velocidad de Goku distorsionaba la cámara. Bueno, se ve como en mi primer teléfono, dijo Win. Por su parte Alex, le había puesto contexto a Kara, que al escuchar que Monel estaba con Parásito, quiso pararse rápido, ya que no aguantaría mucho. Tranquila, deja que Goku lo extermine, dijo Alex. No, yo soy Super Girl, única hija de Krypton y novia de un Saiyajin, dijo Kara intentando levantarse, hasta que un grito de emoción de Win la hizo mirar la pantalla. National City. Para Nickduin y Redwood las cosas se estaban complicando. Y por parte de Monel estaba al tanto por si tenía que pelear. Creo que nada está funcionando, todo lo utiliza como forma de energía, y no tenemos nada con que sobrecargarlo, dijo Nickduin. Bueno, yo estoy viendo una gran fuente de energía, dijo Monel, que miró al cielo. Al frente de ellos tres, una persona con pelos alocados y una aura dorada aterrizaba como un verdadero héroe. Esa entrada fue épica, dijo Monel. O el plato principal, dijo Parásito. Goku dio una expulsión de ki que hizo salir volando a Parásito y eso incluyó a Monel y los compañeros de Batman. Veo que te gusta la energía, dijo Goku. Kakaroto, tú también eres una amenaza para este planeta, dijo Parásito. No creo, dijo Goku. Parásito intentó atacar, pero Goku esquivaba cada golpe, hasta que hizo algo que casi le da un paro cardíaco a todos, y fue quedarse quieto para que Parásito lo agarrara. ¿Qué hace? Fue la expresión de todos. Parásito cada vez cambiaba de forma y se veía más grande. Kakaroto, esa no creo que sea la mejor manera de derrotarlo, gritó Monel. Veo que optas por rendirte, dijo Parásito. Parásito cada vez se hacía más grande, haciendo que todos los ciudadanos corran del lugar. Pero ante todo esto él notó que Kakaroto aún estaba quieto, pero seguía estando tranquilo. Veo que sigues queriendo energía, pues toma, dijo Goku concentrando energía en un punto y mandándola de golpe a Parásito. Que ante la gran cantidad de energía que absorbió lo que pasó fue que se hinchó como un globo hasta explotar. A los lejos Nickduin y Redwood no podían creer lo que vieron, ¿ese sujeto acaso tenía energía ilimitada? ¿Tú querías hablar con él, verdad? Dijo Nickduin con sarcasmo a Jason. Kakaroto, aquí tienes el plutonio, fue el grito de Super Girl que llegaba a ayudar a Kakaroto. Pero al llegar, solo vio restos de lo que alguna vez fue Parásito. Goku al verla sonrió, ella ya estaba como antes, un poco débil se sentía su ki, pero estaba bien. Ya no hace falta, Kakaroto ya se encargó del come energía, dijo Monel. Casi la cago, fue el pensamiento de Monel. A fin de capítulo.